siempre está dotada de esos ingredientes. La pasión, ah, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Qué es la pasión de la carne? Son nuestros deseos. Todas aquellas cosas, aquellos sentimientos, aquellas emociones que Dios puso ahí, pero los puso en un lugar correcto. Los puso para que pudieras ser considerado un humano normal, ¿sí? Para darte una vida capaz de disfrutar todo de Él también, de disfrutar todo lo que Él tiene para darte. Todos esos deseos y todas esas cosas que están dentro de ti, que a veces sienten, están en el lugar correcto. El punto es que cuando esos deseos se ponen en el centro de quiénes somos tú y yo, que cuando esos deseos se convierten el medio y el fin en sí mismo, esos deseos se empiezan a convertir en algo que nos va a hacer tropezar. Se convierten en un estorbo. Y el diablo constantemente va a querer tomar el deseo genuino por sacar adelante a tu familia, por conseguir un trabajo, por tener aspiraciones, y puede empezar a tentarte con ese deseo genuino hacia enfocarte mucho en el dinero, por ejemplo. Y Dios va a tomar, y el diablo puede empezar a usar tu deseo por tener amigos, por relacionarte, y empezar a querer despertar sentimientos hacia una persona que no es tu cónyuge, o con quien por alguna razón en especial, sin entrar en detalles, no deberías de estarte relacionando de forma íntima. ¿Ves? Entonces, los deseos de la carne siempre son material para que el enemigo empiece a tentarnos. Y el diablo utilizó los deseos de la carne para decirle a Jesús: convierte estas piedras en pan. ¿Por qué? Tienes hambre. ¿Sí? La lógica del enemigo es muy simple. Existe un deseo, por lo tanto, satisfácelo. En este momento, es así de simple. ¿Tienes el deseo? Bueno, date, como lo dice, ¿no? Quiero decirte algo. La existencia del deseo no autoriza su satisfacción. La existencia del deseo no autoriza su satisfacción. Hay toda clase de deseos que van a estar despertando en ti, que no necesariamente deben de ser satisfechos ni en la medida, ni en el tiempo, ni en la forma que probablemente tú quieras. ¿Quién es entonces quien da aquí la norma? Primera de Juan 2:17 lo dice: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que las pasiones del mundo se van a contraponer a la voluntad de Dios. Hay un choque. Hay un choque. No somos, como luego dicen, verdaderamente dueños de nosotros mismos. Y hay una disputa por quién va a ganar el trono, el centro del corazón de Juan, de Pedro, de María. Y esta está entre su carne versus el espíritu. ¿Quién va a controlar? Es una disputa constante, pero a los deseos de la carne, nuestra debilidad también le ayuda a los deseos de los ojos. Tal cual le sucedió a Eva en el jardín del Edén. ¿Cómo empieza toda la tentación? Empieza a través de ver algo. Dice la Biblia que lo vio que era bueno y se le antojó. Y dicen que de la vista nace el amor. Quiero decirte que de la vista nacen muchas cosas y no todas son buenas. Ay, jole. De la vista nacen muchos deseos. De lo que permites entrar a través de tus ojos, esos deseos que ya de por sí están en una disputa constante contra la voluntad de Dios, esos deseos van a entrar a través de tu vista. De esa manera, el diablo tentó a Jesús y le dijo, lo puso en una colina alta y le dijo: mira, todos los reinos de la tierra, esta vanagloria que hay, no es vanagloria, esta banalidad, esta futilidad, no quiero utilizar esa palabra, pero es que es efímero, es que se hace polvo, se hace neblina. Como dice Eclesiastés, todo es vanidad.
La palabra que quiere utilizar realmente el libro de Eclesiastés no es vanidad como la conocemos, sino es como una neblina, algo que desaparece. Y eso es lo que normalmente el diablo nos quiere aventar a través de los ojos. Puras cosas que parecen increíbles. Pero ¿qué son los reinos del mundo? ¿Qué son los reinos del mundo comparados con la eternidad? Nada. Y cuando tú y yo queramos ser tentados a través de lo que este mundo puede ofrecer, a través de las cosas que son codiciables, a través de la vista, es cuando tú y yo echamos mano de las cosas que no se ven. ¿Cómo le hago? Te estás preguntando. ¿Cómo le hago para confrontar lo que estoy viendo con lo que no puedo ver? Con lo que solo conozco a través de una descripción, a través de una idea. Es a través de la fe. Por eso es la fe la que tiene que fortalecerse día a día. Por eso es la oración a donde le pega. Es a donde le pega también la palabra de Dios. Es a donde le pega también la comunidad. Es a donde le pega la iglesia. A la fe de las personas. Es lo que tiene que fortalecerse. Y mientras el diablo le mostraba a Jesús los reinos de la tierra, yo puedo creer que Jesús, con los ojos del Espíritu, podía ver el reino eterno, inconmovible, del cual tú y yo también somos parte. Cuando el diablo te quiere mostrar a través de los ojos algo físico, enséñale lo eterno. No es la tercera, otra cosa en la cual es tentada nuestra carne es la vanagloria de la vida. Me gusta esta definición, es todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo o soberbia. En esta categoría de tentación, el diablo utiliza la contemplación del logro personal para generar una actitud anárquica, autosuficiente e independiente de la voluntad de Dios. El diablo, cuando está tentando a Jesús, lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate, ¿a poco Dios no te va a salvar? Desafía a Dios. Esa es la vanagloria de la vida. Porque yo me imagino que lo que el diablo no quería era que Jesús se suicidara, sino que se diera cuenta de que podía caer y podía no sucederle nada. ¿No es esa la tentación más grande? ¿Qué tal si desafío a Dios? Dios dice X, yo voy a hacer Y. Si hago X, probablemente me suceda esto. Pero si hago Y de todos modos no sucede, y de todos modos todo sigue igual, esa es la vanagloria de la vida. Pero el libro de Romanos nos dice que la ira de Dios se manifiesta hacia la raza humana cuando Dios entrega. ¿A dónde entrega Dios a la raza humana? A sus pasiones. Romanos 1, 17 hasta el 23 te vas. A sus pasiones. Los entregó, los entregó, los entregó. El que no suceda nada a través de la vanagloria de la vida no quiere decir que no esté sucediendo ya algo. Y lo peor que nos puede pasar es tirarnos de ese risco y que no nos pase nada. Porque entonces vamos a decir, sí se puede vivir de forma independiente. Sí puedo desafiar a Dios. Sí puedo intentar yo manipularlo a Él. En vez de someter mi vida a su autoridad, Él se tiene que someter a mi autoridad. Esa es la vanagloria de la vida. Avanzo. Punto número 2. ¿Por qué somos tentados? Por nuestros desiertos. Sí somos tentados por nuestra debilidad. Nuestra debilidad incluye los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Somos tentados también por nuestros desiertos.
por el lugar donde nos encontramos. Jesús no solamente fue tentado porque era carne y hueso igual que tú. Jesús no solamente fue tentado porque estaba en una forma débil. Jesús fue tentado porque estaba en un lugar donde podía ser tentado. Este lugar es el desierto. El desierto es un lugar de prueba. En los desiertos, Dios va a utilizar todo lo que estos le puedan proporcionar para un propósito en particular. Ve lo que dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Lo interesante con el desierto es que Jesús no llega ahí por cuenta propia. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y lo interesante con los desiertos es que son lugares donde Dios de alguna forma permite la tentación. Cuando estamos atravesando un desierto en forma espiritual, nos vamos a dar cuenta que son los lugares donde somos mayormente tentados, mayormente desafiados, donde verdaderamente somos puestos a prueba. Porque a veces, estando en un momento de primer amor, en un momento tan emocionante, en un momento tan significativo como lo fue para Jesús, el inicio de su ministerio, tan pronto Dios abre la puerta posteriormente para un desierto. Los desiertos son provocados por Dios. Y aquí está, ¿cuál es la finalidad de los desiertos? Humillarnos, probarnos, saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabes? Dios no necesita probarse a sí mismo cuán débil tú eres. Dios no necesita probarse a sí mismo cuán vulnerables podemos ser ante cualquier otra cosa. Él lo sabe perfectamente. Quienes no sabemos el alcance de nuestra propia vulnerabilidad somos nosotros. Y el desierto es el mecanismo perfecto para que nosotros mismos nos demos cuenta de por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos. A veces decimos, no, Dios ya me probó, ya soy súper humilde, ya me he pasado por A, B, C, D. Ok, quizás ese es el momento perfecto para que Dios diga, pásale, mijo, al desierto. Pásale, vamos a probar esa humildad. Tú te vas a dar cuenta, tú mismo te vas a dar cuenta qué tan avanzado estás en esa asignatura. No, pues es que ya, o sea, Señor, yo decidí seguirte un día, hice un voto, lo firmé en un papelito y lo tengo en mi Biblia de separador y ya, de ahí nada me puede mover. Pásale, mijo, al desierto. Porque te vas a dar cuenta entonces de en qué circunstancias estás firme y en qué circunstancias puedes empezar a negociar con tu propia carne. Y la tentación que sucede en el desierto es una tentación que no está destinada a destruirte, de la misma manera que no pudo ser capaz de destruir a Jesús. El desierto mismo no tiene como propósito que la tentación saque la mejor parte de ti. Tiene como propósito que tú puedas sacar la mejor parte de Dios. Deuteronomio 8:3. Sí, dice, Él te humilló y te dejó tener hambre. Él te humilló y te dejó tener hambre, pero también, dice, te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca de Dios. En los desiertos puede escasear la experiencia emocional, en los desiertos puede escasear aquello que nos hace aferrarnos a este mundo. Pero en los desiertos también abunda
el pan que solo Dios puede proveer. En los desiertos abunda una dependencia más marcada que en otros lugares hacia lo que proviene de la boca de Dios, hacia tu relación con Dios, hacia lo que Él tenga que decir para tu vida. Es entonces en esos momentos donde la tentación solo te orilla a tu propósito. Es en esos momentos cuando Dios utiliza y canaliza la tentación para decirte: por aquí es, por allá no y por allá tampoco. De la misma manera que sucedió con Jesús. Jesús no deja el desierto perdido, no deja el desierto derrotado, frustrado. Jesús deja el desierto y comienza una nueva etapa de su vida en el poder del Espíritu Santo. Para eso sirve el desierto, y en el desierto hay tentación. También somos tentados por una tercera y última circunstancia. Somos tentados por nuestro cansancio. En el desierto, Jesús experimentó debilidad, experimentó el azote de este ambiente, pero también experimentó cansancio. Y el cansancio en sí mismo no es una tentación. El cansancio en sí mismo no es algo que esté siendo propiciado por el enemigo. Pero lo que hacemos cuando estamos cansados sí tiene mucho que ver. Y en el qué hacer cuando me siento cansado es donde el enemigo puede empezar a tomar la iniciativa y empezar a llevarte a lugares donde tú no deberías estar. Así como le pasaba al pueblo de Israel. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. El agua es un elemento muy frecuente en la Biblia. Y normalmente el agua está asociada a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Pero el agua está asociada al reposo, a la satisfacción de una necesidad que no puede ser satisfecha por ningún otro medio terrenal. Y Jeremías le dice al pueblo de Israel: la regaste bien gacho en dos cosas. Te olvidaste de Dios, pero no solo te olvidaste de la fuente, no solamente te olvidaste del lugar natural de donde proviene aquello que está diseñado para saciar tu sed. Construiste artificialmente, hiciste un método para preservar aquello que solo Dios te puede dar. Y cuando estamos cansados, la tentación siempre va a estribar en construir nosotros mismos nuestra propia fuente de aguas vivas, que ni es fuente ni es de aguas vivas, ni es capaz de retener aquello que solo Dios nos puede dar. La tentación en el cansancio es buscar medios artificiales fuera de Dios para mitigar lo que sentimos en ese momento. Mitigar el desaliento es ahorita una de las necesidades más emergentes en el corazón de muchas personas. ¿Cómo le hago para llenar este hueco que siento en mí? ¿Cómo le hago para sentir otra vez esa vitalidad, este ímpetu, esta fuerza que alguna vez sentí, este brillo, este primer amor? Y como a veces, si estoy en el desierto, a veces la voz de Dios no se escucha tan seguido en el desierto. Entonces yo me hago mi cisterna. En los versículos 17 y 18 Jeremías les dice: te fuiste a buscar en Egipto las aguas del Nilo y en Asiria las aguas del Éufrates. Pero Dios se llama a sí mismo la fuente de aguas vivas. Dios nos dice en el Salmo 23 una promesa de llevarnos a aguas de reposo,
A lo largo de toda la Biblia, Dios deja claro que el único verdadero y auténtico lugar para saciar nuestra sed es en Él, en lo que Él puede dar, en lo que Él puede proveer. Ve Juan 4, 5 al 6. Jesús hace algo siempre que nos sirve para cualquier cosa de la vida. Voy a saltarme un poquito lo que dice. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y aquí les va una super revelación. ¿Estás cansado? Siéntate en el pozo. Jesús siente cansancio y en lugar de seguir, no, vamos a darle, estoy cansado, pero necesito avanzar en mi ministerio, necesito crear más discípulos, necesito hacer. No, me voy a sentar aquí en el pozo, porque aquí alguien va a pasar y me va a dar agua. Es una enseñanza valiosísima para ti, para mí, porque justo la conversación que tiene con la samaritana tiene que ver con alguien que es capaz de proveer cierto tipo de agua, que tiene la particularidad de que quien beba de ella no volverá a tener sed jamás. Estaba hablando de sí mismo, claro. Y más adelante dice que aquel que tiene el Espíritu dentro de sí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Es tan constante esta mención de este elemento en esta circunstancia que queda bien claro que cuando tú y yo estamos cansados no podemos correr a otro lugar que no sea Él y lo que Él tiene para dar. La tentación del cansancio es buscar en otros lugares y por mis propias fuerzas, por mis propios medios, aquello que solo Dios puede darme. Y es difícil pensar a veces con el cansancio. Hace mucho jugaba fútbol y me di cuenta de que ahora cuando ya decidí a jugar fútbol, no era que no supiera qué hacer, era que la falta de aire, la falta de condición no me permitía moverme. Pero luego no era solo eso. La falta de aire me hacía tomar malas decisiones. Sí, o sea, el Meni hidratado, con buena condición, sabe perfectamente a dónde poner la pelota, en qué situación. Pero el de ahora, el que ya perdió la condición física, solo corre. ¿Y sabes qué pasa? Te cansas más. El secreto del fútbol es saber dónde ubicarte. Si te sabes mover, aunque no seas muy hábil, puedes. Te lo digo por experiencia. Pero el punto es que cuando estás cansado, cuando estás seco, tus decisiones no hacen sentido, tus decisiones son errantes, tus decisiones tienden a refugiarse en lugares que son incapaces de proveerle ese refugio necesario. No cedas a la tentación del cansancio y aférrate a la promesa que dice Dios en 1 Corintios 10, 12 y 13. No estamos para juzgar. Creo que esta es la advertencia que redondea perfectamente todo este mensaje acerca de la tentación. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. Oye, es que ¿por qué? Pero si Dios ya te ha restaurado, si Dios ya te ha dado una nueva mentalidad, ¿por qué sigues siendo como que tan religioso y tan mojigato? ¿Y por qué prefieres evitar ciertos lugares, evitar ciertas personas, evitar ciertas cosas? Bueno, porque a lo mejor creo estar firme. Pero si creo estar firme, la advertencia es exactamente la misma. Ten cuidado. Si no me siento firme, tengo cuidado. Si me siento firme, también tengo cuidado.
El que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pero también viene una promesa: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Te digo, no somos tan especiales. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan, ¿qué? Resistirla. Y esa es la palabra clave. Porque no vencemos al diablo en esta lucha interna lanzando conjuros, como si fuera Harry Potter, una cosa así, lanzándole conjuros de apártate de mí. Vences al diablo resistiendo la tentación, resistiendo. Dios, híjole, estoy siendo tentado. Ahí, en esos momentos de decisión, en cualquier área donde tú te desenvuelves, en esos momentos de decisión en tu mente, en esos momentos de decisión en tu teléfono, ahí es donde se vence al diablo. ¿Puedo resistir? Entonces puedo vencer. Si puedo resistir, entonces la promesa de su palabra no es que va a volver a la próxima, es que va a huir inmediatamente. ¿Sí? ¿Viste? No lanzaste un conjuro, una oración mágica. Resististe la tentación, reconociste tu debilidad, reconociste tu desierto, reconociste tu cansancio, acudiste a la fuente de aguas vivas, acudiste a aquel que es capaz de fortalecer la carne por encima del espíritu, acudiste precisamente a aquel que es capaz de mostrarte su gloria de una forma más única que en ningún otro lugar cuando estás en el desierto. Cuando eso sucede, la tentación se esfuma y de tanto resistir te vuelves más resistente, y de tanto resistir encuentras en Dios el perfecto y único refugio, de manera que no puedes responder de otra forma sino dándole cada vez más gloria, más alabanza, más honor a aquel que, como dice el libro de Judas, es capaz de presentarte ante su gloria sin mancha y con alegría. Por eso tú y yo estamos en una pelea. Acompáñame a orar ahí en tu lugar. Señor, gracias por este tiempo. Dios, yo te pido que tú nos ayudes a pelear la buena batalla, nos ayudes a resistir la tentación. Dios, tú que conoces cuáles son nuestras luchas, qué es lo que el enemigo nos quiere hacer ver, a dónde nos quiere hacer ir, qué es lo que nos quiere hacer, a dónde nos está llevando el enemigo. No importa, Señor Jesús, importa lo que tú tienes que decir, importa el refugio que tú eres, la fuente de aguas vivas que tú eres. Señor Jesús, hoy tomamos esta promesa y queremos que tú la escribas en nuestro corazón. Queremos que la fe nos ayude a verla con una realidad de que juntamente con la tentación tú vas a proveer la salida. Señor Jesús, que ninguno de aquí se vaya con la sensación de que está siendo tentado más allá de sus fuerzas. Ninguna tentación es mayor de aquello que tú puedes soportar. Y fiel eres tú, Señor, que va a proveer la salida juntamente con la tentación. Dios, yo te pido que me ayudes a ser diligente, atento, a velar y a orar, realmente a practicar un estilo de vida que me haga resistir la tentación. Que aunque yo crea estar firme, pueda al mismo tiempo estar atento, pueda mirar que mi pie no vaya a tropezar. Ayúdame, Señor Jesús, en mi tentación. Ayúdanos a todos a vivir una verdadera vida en victoria, en el nombre de Jesús. Amén.